Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a una nueva emisión de Análisis Feminista. Yo soy Sirenia Celestina Ortega, a nombre de Lucía Lagunes Huerta. El día de hoy hablaremos sobre el agua contaminada que llegó a los hogares de la Alcaldía Benito Juárez, con el fin de conocer los avances en las investigaciones y la postura del gobierno ante dicho problema. Para hablar del tema nos acompaña la maestra Brenda Rodríguez Herrera, comunicóloga social y maestra en desarrollo rural por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, integrante de la Red de Género y Medio Ambiente y de la Coalición de Organizaciones Mexicanas por el Derecho al Agua. Actualmente es jefa del Departamento Comunidad Incluyente de la Dirección General de Atención a la Comunidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, y también estará con nosotras Claudia Erika Centeno Saldívar, defensora de derechos humanos del medio ambiente en Xochimilco, integrante de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México y del colectivo de la Coordinación de Pueblos, Barrios Originarios y Colonias de Xochimilco. Por otra parte, platicaremos en el 11º aniversario de Aluna, que da acompañamiento psicosocial a defensoras y periodistas víctimas de violencia. En esta ocasión nos acompaña Norma Jiménez, pintora, muralista y artista callejera, acompañante de víctimas de violencia, y participó en el podcast Mujeres Acompañando, Historias de Afrontamiento. Y Jessica Arellano López, ella es investigadora del área de incidencia en Aluna Acompañamiento Psicosocial. Las y los invito a acompañarnos. Buenos días, Brenda, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, buenos días. Muchas gracias, compañeras. Gracias por estar aquí. Y también nos acompaña Claudia Centeno Saldívar. Muchas gracias por el espacio. Gracias a ti por acompañarnos. Y bueno, ante la crisis del agua contaminada en la Alcaldía Benito Juárez, se han emitido recomendaciones para minimizar riesgos. Se instó al uso del agua embotellada para consumo humano, así como para cocinar, lavar alimentos, cepillarse los dientes, suministrar a las mascotas. También se aconsejó reservar el agua almacenada en tinacos y cisternas exclusivamente para tareas como limpiar pisos, patios, vehículos, descargas sanitarias, y se enfatizó en la importancia de limpiar las cisternas y tinacos con jabón desengrasante. Esto por la posible ausencia de diferentes contaminantes en el agua. En respuesta a esta situación, los servicios de salud también han atendido a personas afectadas. Sin embargo, la preocupación por el agua contaminada en esta alcaldía ha provocado muchos rumores e información errónea en las redes sociales. Brenda, comencemos con este análisis. Cuéntanos qué está pasando en la Ciudad de México con el acceso al agua desde tu óptica. Sí, bueno, pues muchas gracias, Sirenia, Lucía, ¿no? Le mandamos un saludo y bueno, pues gracias por incluir en este análisis feminista el tema del derecho humano al agua con enfoque de género. Pues mira, como bien ya lo apuntabas, no es un tema, evidentemente ahora tenemos una situación de un estiaje muy prolongado. Estamos en uno de los meses, marzo fue de los meses más calurosos en la historia, pero también tenemos históricamente pues una crisis realmente de la gestión y la administración del agua, ¿no? Digamos, entonces, en ese contexto donde, bueno, pues hay colonias donde de manera regular no reciben agua de buena calidad todo el tiempo, pues además ahora tenemos este tema de la contaminación, ¿no? Y bueno, la verdad es que decirles que yo había estado siguiendo las notas y hoy hice mi tarea para venir acá con ustedes, ¿no? Y evidentemente, bueno, pues lo que se refiere es que una de las fuentes de almacenamiento y de extracción del agua, que es el pozo que está en la alcaldía Álvaro Obregón, el agua empezó a presentar aroma a gasolina y grasoso, ¿no? Entonces, digamos, a partir de manifestaciones tanto públicas como en el internet, que ahora parece que todo solo nos hacen caso si estamos en el Twitter, las vecinas y los vecinos empezaron a denunciar, pero también empezaron a organizarse, y a mí es algo que me llamó mucho la atención, Sirenia, porque bueno, si bien empezaron a hacer estas quejas ciudadanas, empezaron a mapear, ¿no? Y entonces, gracias a eso sabemos, como con más precisión, digamos, desde esta organización comunitaria, que además, comunitaria de clase media, que creo que ahí tiene todo un matiz también que hay que analizar, que regularmente no vemos a la clase media saliéndose a organizar, y muchas veces de la alcaldía Benito Juárez, ¿no? Pero bueno, sabemos que el tema del agua, pues es un tema crucial para la vida, ¿no? Entonces empezaron a organizar, tomaron insurgentes varios días, pero también empezaron a mapear.
Y yo creo que eso del mapeo es muy importante porque es una estrategia que, digamos, los movimientos y las organizaciones de sociedad civil muchas veces las hemos utilizado para ver dónde está. Entonces, digamos, lo que ha dicho ya el jefe de gobierno es que es una presencia de aceites y lubricantes. Sin embargo, fíjense que algo que a mí me llamó mucho la atención, digamos, desde que la nota empezó, es esta afectaciones en la piel que la gente empezó a referir, ¿no? Y yo tengo una amiga, que a lo mejor hasta la conocemos, Pilar Muriedas, ¿no? Que vive en la del Valle y la vi justo la semana pasada y me dijo, es que sí olía a gasolina, ¿no? Evidentemente, bueno, pues a lo mejor las personas asociamos un aceite, un lubricante con la gasolina, pero la gente, digamos, cercana sí comentaba, ¿no? Que estaba este tema de la contaminación y que empezó a tener afectaciones en la piel. Y creo que eso también es muy importante en términos que es, es la violación al derecho humano al agua, agua potable y saneamiento, pero también al tema de que se vincula a la salud, Sirene. Afectaciones al derecho a la salud, Exacto. precisamente, y esta preocupación me permite enlazarlo con el siguiente tema, porque no es solo el desabastecimiento en ciertas zonas de la ciudad y el área metropolitana, sino también la calidad con la que estamos recibiendo el agua, que en este caso es contaminada, y que tiene efectos muy específicos en la salud. Ya lo decías tú, estas lesiones en la piel, irritación en los ojos, en las vías nasales, entre muchas otras, pero hay una afectación también muy específica por la labor que cumplimos las mujeres. Yo tengo acá un dato de la encuesta nacional para el sistema de cuidados que dice que las mujeres invertimos 38 horas a la semana en las tareas del hogar, el trabajo del hogar no remunerado. Los hombres invierten apenas 25 horas a estas labores, y esta forma de dedicación al hogar, que históricamente se nos ha asignado a las mujeres, hace precisamente que tengamos impactos diferenciados en el momento de recibir el agua. ¿Me puedes hablar un poco de estos Sí. impactos diferenciados que han identificado ustedes, Brenda? No, pues por supuesto, tiene una afectación directísima para la vida para la calidad de vida de las mujeres. A mí me gustaría saber, digo, la experiencia me lo dice, pero ahora me gustaría tener 100% la certeza de que fueron las mujeres las que primero se dieron cuenta. Es decir, por estos roles, no de lavar los trastes, de bañar a los niños, a las niñas, hacer la comida, de bueno, quiénes se dieron cuenta, quiénes empezaron a organizarse, pero que entonces, ¿qué pasa? Justo lo que tú estás diciendo es, a ver, si no tenemos agua de manera continua, pero limpia, ¿qué implica? Implica hacer la gestión para la pipa, ir por el garrafón, pedirlo, comprarlo, y eso mayoritariamente recae en la vida de las mujeres. Entonces, muy probablemente la mayoría de esas mujeres que están viviendo esta situación, pues además de estar pendientes y de resolver los temas del agua de su casa, para sus hogares, tienen un trabajo como el nuestro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las mujeres antes y después de su trabajo remunerado están resolviendo todos los temas, no solo de gestión del agua, sino todo el tema de cuidados. O sea, hay todo un tema de si hay que llevar al médico, si hay que poner una pomada, si hay que estar atendiendo a la persona. Regularmente son las mujeres. Y un dato que me llamó mucho a mí la atención, Sirenia, que digamos se sale sí del ámbito doméstico, pero que lleva al ámbito público, es que la mayoría de las que estaban en el cierre de Insurgentes y Xola eran mujeres, ¿no? Y además era muy interesante porque yo veía una vecina donde hacía una acotación que me parece también muy importante y que decía que muchas de las personas afectadas eran personas de la tercera edad y que no se habían enterado y que entonces ellas, pues digamos como vecinas, sí un poco más jóvenes y quizá con mejores condiciones de salud, fueron las que se dieron a la tarea de avisar a otras vecinas. Entonces creo que hay este problema que confiemos en que se solucione pronto, tiene una afectación tanto en el ámbito privado como público, pero que son las mujeres ahí las que mayoritariamente están llevando la carga de las Claro. consecuencias y los impactos. Así es, Brenda. Y esta organización que tú nos refieres en esta alcaldía Benito Juárez tras la contaminación del agua, esta organización que cerró incluso Insurgentes, que son mujeres precisamente las que están en la defensa del agua, esto no es nuevo. En la Ciudad de México, y tenemos un caso muy específico que precisamente quisiera invitar a Claudia a que nos comparta un poco de ello,
ello, porque Claudia además es conocida como guardiana de los humedales en Xochimilco, y esta defensa, digo, no es nueva. Hay un trabajo de Claudia realizado por más de 10 años. Y cuéntanos, Claudia, ¿tú qué es lo que has ubicado desde los humedales en Xochimilco, en las afectaciones que tenemos las mujeres específicamente, y cómo a ti como protagonista, como ciudadana, precisamente como mujer xochimilca, tuvo este impacto en tu vida, Claudia? Bueno, les comento, como guardiana de Xochimilco he podido palpar que el despojo del agua ha sido desde hace muchos, muchos años. Si bien es cierto, no soy xochimilca, pero hoy les puedo comentar que de mi genealogía he aprendido que sí soy xochimilca. Eh, Mis ancestras vienen de allá de las Siete Cuevas y vinieron a dar acá a Xochimilco. Y pues Claudia, soy ¿tú desde cuándo xochimilca. identificas esta defensa de los humedales en Xochimilco? Porque decimos, es de muchos años. Espéreme, les Ajá. comento. Xochimilco tenía manantiales en Tuyehualco, Acuexcoma, San Luis, San Gregorio, Santa Cruz, Santa María Nativitas, Zacapan, La Noria y Tepepan. Estos manantiales a principios del año de 1900 fueron robados y saqueados, llevados hacia la colonia Roma y a la colonia de la Hipódromo Condesa. Algunas personas lo pueden notar porque todo División del Norte, prolongación División del Norte y División del Norte lleva lumbreras. Y ese es el saqueo del pueblo de Xochimilco. Y bueno, pues Xochimilco se quedó sin agua y le regresaron el agua con aguas tratadas. Xochimilco tiene 62 pozos, 62 pozos y dos pozos acondicionados para el abasto del agua. Y esos pozos son los que suministran aquí a Xochimilco y es dador de agua para diferentes lugares. Pero esos pozos, les quiero decir que también están siendo, en algunos lados eh, están teniendo la misma problemática que hoy está teniendo la colonia de Benito Juárez, porque ¿cómo lo puedo decir? Hay un problema de saqueo que tú identificas, Claudia, y que a mí me gustaría que nos ayudaras a situar precisamente la defensa que tú realizas. Yo encontraba información más o menos de 2016, es decir, casi ya entre 8 y 10 años, que tú has estado abanderando precisamente esta defensa de los humedales en Xochimilco. Y cuéntanos un poco, porque cuando las mujeres se organizan para hacer esta defensa, de acuerdo, por ejemplo, con la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos, la defensa del agua y del territorio es de las que colocan en mayor riesgo precisamente a las mujeres, porque hay otros actores involucrados, ya sea corporativos, las concesionarias, diferentes empresas que son precisamente quienes con colusión de los gobiernos hacen este saqueo, ¿verdad? Intervención en los diferentes nacimientos de agua. ¿Nos ayudarías a identificar esta parte? Ok, yo tengo casi 30 años en la defensa de aquí de Xochimilco. Les hago como la historia del saqueo de Xochimilco desde principios de 1900. Yo llego aquí a Xochimilco para 1994 y noto los cambios sistemáticos, la contaminación de la zona chinampera, el despojo de la zona chinampera y la contaminación de sus canales. Pero también documento eh, cómo los pozos están siendo contaminados por la filtración de las descargas de las aguas hacia la zona de los canales, pero no solamente de estas descargas, sino de, de la, a ver, déjeme
respirar un poco porque vengo de otra actividad y esto me hace como no poder concentrarme muy bien. Sí, Pero no te déjeme preocupes. comentarle, Ajá. este, la sobreexplotación de los mantos acuíferos ha generado aquí en Xochimilco movimientos diferenciales. Con el terremoto del 85 nos dejó un caos. Con el terremoto del 2017 se vino a generar o a complicar más. Y vuelvo a repetir, la sobreexplotación por el cambio de uso de suelo en el área natural protegida, pues esto abonó. Y esto ha generado una situación bastante difícil. Les puedo referir que absolutamente en todo Xochimilco se han generado fisuras, fracturas en todo, no solamente en el suelo de conservación, sino en la montaña y en diferentes zonas. Ajá. Muchas Esto, afectaciones. Ajá. muchísimas afectaciones. Esto ha hecho que, emanado a la sobreexplotación y sumado a la contaminación de las aguas en los canales y emanado al cambio de uso de suelo en la montaña, y vuelvo a repetir, al área natural protegida, estas filtraciones de aguas negras pues estén contaminando, o no encuentro la palabra, ojalá me pueda ayudar. Sí, sí, sí. Este, Me parece que es muy este, importante esto que está señalando, Claudia, porque nos vamos a ir a un primer corte, pero me gusta mucho cerrar con esta idea que tú estás colocando, que este es un tema histórico, ¿verdad? No es nuevo en la Ciudad de México. Teníamos durante mucho tiempo problemas de inundaciones, hoy tenemos desabasto, pero también tenemos contaminación, saqueo, sobreexplotación, que es lo que nos está narrando Claudia desde Xochimilco, y que nos hace voltear a ver no solo lo que está sucediendo con el derecho humano al agua, sino otras afectaciones que ya conversábamos al inicio del programa, por ejemplo, en nuestro derecho a la salud y las implicaciones directamente para las mujeres. Y ante esto, ¿cómo atendemos la problemática? ¿Cuál es la exigencia no solo hacia, por supuesto, las autoridades, pero cómo podemos desde diferentes enfoques, ¿verdad? Porque no es un tema, decíamos, únicamente del agua, sino que tiene otros impactos en la salud. No sé si desde el enfoque de la educación habría que hacer algo, desde los medios de comunicación. ¿Cuáles serían estas demandas, Brenda? Y yo, y además, pues felicitarlas por la nota, compañeras, ¿no? Estuvo muy, muy buena la cápsula. Y yo justamente pensaba hacia dónde tendríamos, en este momento, hacia dónde tendríamos que establecer las exigencias, ¿no? Y una sería, bueno, pues documentar. O sea, yo creo que a la autoridad sí le toca, o sea, como que entregarnos, en términos de transparencia, documentar la fuente, qué lo ocasionó, cuántas fueron las personas afectadas, cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué edades y qué tipo de afectaciones, y esas afectaciones, qué consecuencias tuvo para su cotidianidad, ¿no? A mí me gustaría saber si esas mujeres, algunas dejaron de ir a trabajar, de ir a estudiar, digamos, por todos estos roles que tuvieron que cumplir, todas estas responsabilidades. Creo que eso sería, pues, muy importante, pero algo que también creo que se tendría que colocar, y bueno, una es que las estrategias de solución, las mujeres están presentes en la toma de decisión. Es decir, pensaba, por ejemplo, yo veía las imágenes, qué bueno que mandaron una planta potabilizadora portátil del agua, así, ajá, pero ahí hay un análisis de género. Por ejemplo, pienso en las personas adultas mayores, cargar un garrafón de 20 litros y luego subirlo 4 pisos, o sea, me suena como que es irreal, es Claro, imposible. imposible, ¿no? Y entonces, qué acciones afirmativas son, digamos, en términos de equidad para todas las personas, en el caso de los niños, de las niñas? Entonces, creo que sí es muy importante como esta valoración, que en las estrategias la voz y las propuestas de las mujeres se hagan, y sobre todo, garantizar que todas las espacios o las acciones de rehabilitación o de remediación que están haciendo en el pozo aseguren a la población que no se va a volver a presentar. Me parece que eso, en términos de derecho humano al agua, en términos de calidad y disponibilidad, es fundamental, y que
claro, yo vivo en la delegación de al lado, Sirenia, ¿no? Y mi obligación como ciudadana y como defensora del agua es exigir justo que la información que nos hagan llegar sea fidedigna. Me parece fantástico que la universidad haya hecho estos análisis. Tengo entendido que la Facultad de Ingeniería también está haciendo otros. Es decir, necesitamos certezas, pero también lo que tú apuntabas es la, la responsabilidad de los medios, ¿no? Entonces yo creo que ahí es súper importante. Una, pues verificar la información. O sea, sí o sí ese es un papel que cuando estamos en los medios de comunicación tenemos que cumplir. Y la otra, creo que por eso yo celebro mucho esta radio, ¿no? Donde justamente amplía el panorama de decir, bueno, ¿qué está pasando con las mujeres y con los hombres en términos de análisis de género? Eso no lo he visto, digamos, más que aquí y hace rato en una nota, pero en general están yéndose mucho por el lado amarillista y eso creo que hay que tenerlo mucho cuidado y hay que tener, por supuesto, muchísimo cuidado que un tema tan fundamental como es el agua no se politice. Y eso creo que hay Claro. que exigirlo como ciudadanía. Claro, y tener mucho cuidado con la desinformación. Eso. Y me quiero detener un poco, Brenda, en el tiempo destinado al agua, el acarreo del agua, que tú decías, bueno, es un tiempo que no van a dedicar las mujeres ya a la educación, si faltaron al trabajo, si faltaron a alguna actividad que tenían, pero incluso el tiempo que dedicamos al ocio, ¿no? Es decir, Exacto. las mujeres no tendrían que estarse preocupando por ello, porque debería estar garantizado el abastecimiento y Claro. abastecimiento de agua de calidad, además. Pero también en estos tramos donde las mujeres van en búsqueda del agua, pueden ser víctimas de diferentes violencias, ¿verdad? Sí. Y que en ese sentido, pues se mezcla otro derecho muy importante, es decir, están interconectados precisamente, y tú nos decías, necesitamos certezas de las afectaciones, pero también certeza de que tendremos el abastecimiento necesario y de calidad en esta ciudad. Y me gustaría también preguntar a Claudia, si estás por ahí, Claudia, ¿qué esperamos para las defensoras? Es decir, las mujeres están abanderando esta lucha y a lo mejor estas mujeres de la alcaldía Benito Juárez no se ubican como defensoras del agua quizá, o a lo mejor ya lo hacen, pero que salen a la calle a exigir el derecho y que esta defensa nos coloca en violencia, nos coloca en un riesgo precisamente por los actores que hay involucrados. Y Claudia, tú misma has estado en riesgo por la defensa que realizas en Xochimilco. Cuéntanos un poco de ello, el riesgo, si ahora tienes medidas de protección, cómo has logrado avanzar en la defensa del derecho humano al agua. Pues precisamente por eso estoy tan inquieta, porque en este momento me encuentro en un riesgo inminente y creo que eso me hace estar como dispersa. Y pues les quiero decir que es complejo, muy complejo, porque el derecho a defender el derecho humano al medio ambiente y al territorio, pues ¿Ah? es mucho, muy difícil, nos pone en una balanza mucho, muy difícil, a pesar de tener a favor Ujú. el acuerdo de Escazú, normatividad, o sea, acuerdos internacionales, normatividad vigente, la constitución política en el artículo primero, este, em, la ley que protege a los defensores y otras leyes, pero que no es visible, ¿no? Y que en cierto sentido nosotras como mujeres, primero como mujeres no somos visibles, ¿no? Y que nos han invisibilizado terriblemente, pero que siempre estamos adelante en la exigibilidad y que siempre, pues, el patriarcado siempre nos hace a un lado, ¿no? Y siempre, los resultados siempre se los pone los generan con políticas, ¿no? Las políticas públicas siempre ellos son los que salen a hablarlas, a decirlas y siempre nos hacen a un lado. Eso es complejo, ¿no? Claudia, ajá, esto que narras es muy importante porque es un derecho protegido a nivel internacional y no solo el derecho al agua protegido, sino el reconocimiento a la labor que realizan mujeres como tú, allá en Xochimilco, las mujeres que se están organizando en las diferentes alcaldías y que la mejor forma de prevenir la violencia contra estas defensoras
es el reconocimiento de la labor tan importante que están desempeñando, porque el derecho al agua es eso, ¿verdad? Es un derecho humano esencial precisamente, y nos vamos acercando hacia el cierre de este segmento, y quisiera preguntarles a modo de conclusión, iría primero esta vez con Claudia, que, bueno, colocar en el centro que también es un derecho la protección en tu labor. Sí requerimos protección integral para las defensoras de derechos humanos como Claudia, que nos está comentando una situación alarmante, es decir, que ella está en riesgo en este momento. Claudia, ¿con qué mensaje te gustaría despedirte esta mañana? Es una exigencia hacia el gobierno, porque decir hacia el Estado es el Estado también somos nosotros, ¿no? Hacia el gobierno de los tres niveles. Eh, Nosotros tenemos el derecho al agua y hoy se están perforando pozos absolutamente en todos lados, pozos que se están perforando junto a los otros pozos. Y esta situación de la emergencia del agua, ellos ya la sabían, ya los conocían. Entonces, ¿por qué no haber generado estas acciones de forma oportuna? Esa es mi pregunta. ¿Por qué no generar acciones oportunas, preventivas? Ahí está. Muchísimas gracias, Claudia. Esto es muy importante, la prevención, ¿no? Es decir, ya sabemos las condiciones con las que se vive el acceso al agua en la Ciudad de México, y es necesario que el Estado, que los gobiernos actúen para prevenir el desabasto, pero también para cuidar el agua que va a llegar hacia los hogares. Brenda, ¿cómo concluimos esta entrevista? ¿Hacia dónde tendríamos que estar mirando para poder hacer este análisis del desabasto y de la contaminación del agua en la Ciudad de México? Sí, muchas gracias. Bueno, por supuesto, mandarle 1000 abrazos a Claudia, ¿no? Abrazos solidarios, sabemos de la lucha y la defensa que ella ha dado desde hace muchos años, Claudia. Estamos aquí siempre para ti, querida. Y bueno, pues yo creo que pues es también una demanda histórica, Sirenia, ¿no? La que hemos dado como la agenda, la Red de Género y Medio Ambiente y la CONDA, de garantizar el derecho humano al agua y el saneamiento en la Ciudad de México. Para eso efectivamente tenemos una serie de instrumentos en nuestra Constitución, está plasmado ambos derechos, y yo creo que pues sí es un tema, por un lado, de garantizar de que el Estado, las instituciones, los gobiernos, el SACMES, el jefe de gobierno, tienen que hacer todo lo conducente para garantizar el agua de buena calidad y buena condición, pero también creo que la ciudadanía tenemos que volver a alzar la voz. Es decir, sabiendo que hemos formulado propuestas, hemos estado ahí, hemos construido leyes, programas, y que da de los dos lados, ¿no? Entonces me parece que por un lado sí es la exigencia, por supuesto, a garantizar estos derechos, que la voz, lo vuelvo a repetir, que la voz y las propuestas de las mujeres y las expertas tiene que estar ahí, pero también la ciudadanía tenemos que retomar este protagónico que hemos tenido por muchos años en la construcción de leyes, pero también de transmitir a la ciudadanía. Y yo creo que eso es muy importante. Me encanta cómo lo dices, ¿no? Ojalá que las vecinas de Benito Juárez pues se vean como defensoras y entonces empiezan a colocar esta demanda, que bueno, es una cuestión inmediata, pero que debe de tener resultados para lo largo de sus días, ¿no? Muchísimas gracias, Brenda Rodríguez Herrera, integrante de la Red de Género y Medio Ambiente, y gracias también a Claudia Centeno Saldívar, defensora del derecho humano al medio ambiente en la Alcaldía Xochimilco, acá en la Ciudad de México. Gracias a ambas por acompañarnos. Análisis feminista, donde el debate se transforma en propuestas. Buenos días, compañeras, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Norma, Jessica? Hola, muy buenos días. Bien, gracias, Irenia. Muchísimas gracias a CIMAC, a Radio Violeta por invitarnos. Qué importante estar aquí tejiendo redes, como siempre. Gracias a ti, Jessica, por acompañarnos. Norma, ¿nos escuchas? Sí, muchas gracias. Buenos días y muy agradecida por la invitación, bueno, con CIMAC y también con alumnas por ser parte de este proyecto. No, pues bienvenidas a las dos, y me gustaría empezar contigo, Jessica, porque hablamos mucho de este enfoque psicosocial, pero para nuestras radioescuchas que quizá no sepan qué es el enfoque psicosocial y por qué hace tan importante que este enfoque esté presente en México y en el acompañamiento de las víctimas de violencia en nuestro país.
Pues antes que nada, partir de que el enfoque psicosocial surge en América Latina, desde América Latina, y frente a problemáticas muy específicas latinoamericanas de violencia sociopolítica. Cuando hablamos de violencia sociopolítica nos referimos a aquella ejercida por actores de poder que buscan intencionalmente causar algún tipo de daño sobre población específica para poder conquistar sus intereses, que pueden ser económicos, político-militares, mediáticos o imponer alguna ideología. Entonces, ante eso, en El Salvador, en Chile, Guatemala, en los años 80, en el contexto de dictaduras, de guerra, de violencia fuerte, surge la psicología social de la liberación, que digamos es el pilar de donde surge nuestro enfoque psicosocial. Y desde la psicología social de la liberación, lo que se busca es despatologizar, es decir, dejar de pensar que un individuo está mal porque está sufriendo, por ejemplo, los efectos de la violencia, y decir, es un daño social, es un daño colectivo el que está ocurriendo. Y este daño es intencional, con la intención, pues justo, de generar algún tipo de trauma, de un daño colectivo, y es a través del enfoque psicosocial, y ahí sí ya llego a la respuesta, es una manera de ver y de interpretar todos esos daños por la violencia sociopolítica en la colectividad, y cómo a través del enfoque psicosocial no solamente podemos ver el por qué se genera, es decir, comprender el contexto de esas agresiones contra personas defensoras de derechos humanos, en nuestro caso, contra periodistas, sino además entender los impactos que van en diferentes ámbitos, por ejemplo, en lo psicoemocional, en la seguridad, en el proyecto político y de vida de las personas, pero también en las redes y en la forma en la que se organizan internamente. Y esto, a su vez, de cómo vemos, interpretamos y analizamos esos daños, pues tiene que ver con, para empezar, poderlos nombrar, poderlos reconocer, poder decir, esto nos está pasando, y a partir de ello trabajarlo e ir construyendo, pues, desde la expertise que ya tienen las personas, estrategias para afrontar dichos daños y rehacer un tejido social humanizado, digno y bajo condiciones buenas para que las personas puedan realizar sus proyectos políticos y de vida. En el caso de México, Jessica, ¿por qué se hace tan necesario? Hace un momento hablábamos, por ejemplo, de la defensa del agua, donde tenemos defensoras que están siendo agredidas, es decir, estas afectaciones de un derecho que provocan daños colectivos, decías tú, y tenemos incluso comunidades completas que han tenido que desplazarse por diferentes afectaciones relacionadas con la defensa del derecho al agua o de la tierra, del territorio. ¿Cómo este enfoque acompaña a estas víctimas? Pues como bien dice Sirenia, tenemos una grave crisis de derechos humanos en México, también compartida con América Latina y con el sur global, pero en particular en México lo que estamos teniendo, por ejemplo, en el caso del desplazamiento forzado interno, hay un subregistro porque no hay datos confiables y no hay un dato oficial sobre cuántas son las personas desplazadas, pero dentro del subregistro y lo que aparece en medios de comunicación, por ejemplo, hablamos de que en la última década tenemos al menos 500,000 de personas en situación de desplazamiento forzado interno. Es decir, que forzado lo pongo porque por situaciones de violencia generalmente tienen relación con la defensa del territorio, y es defensa del territorio ¿frente a qué? Frente a otros intereses. Por ejemplo, una minera que quiere realizar alguna actividad dentro de un territorio, ¿qué es lo que hace generalmente? Pues empieza a transformar la economía, pero también, además de este acompañamiento de transformar la economía local, pues la gente se va quedando sin medios de subsistencia. Otra forma, por ejemplo, es la penetración bajo muchos otros megaproyectos, y hablamos, por ejemplo, del agua, megaproyectos como carreteras, muchas cosas que están ocurriendo en el país. Muchas veces los líderes comunitarios o están siendo penetrados en sus asambleas y en sus estrategias comunitarias de organización,
con la finalidad de ir rompiendo ese tejido que les une y que les mantiene en su sentido político y en su sentido comunitario, pero llega a ser tal el impacto que divide, y no solamente eso, sino que genera disputas internas. O bien a través también de la colusión con el crimen organizado, ya sea empresas, gobiernos u otros intereses, otros actores que están en los territorios por este tipo de intereses, lo que hacen es, a través de la colusión con el crimen organizado, atacan directamente a las poblaciones. Esto lo estamos viendo, por ejemplo, Michoacán, recientemente Chiapas, Chihuahua, en muchas regiones, Tamaulipas, que lo que está ocurriendo es eso, ataques directos contra la población, y en particular esto se focaliza con personas defensoras del territorio, por ejemplo, en el caso del agua, y eso lo vemos en toda la República, pero incluso en la Ciudad de México. Y entonces, ¿quiénes son quienes quedan en la mira de estos actores que ejercen la violencia? Pues precisamente quienes defienden el territorio, quienes están en la resistencia contra este tipo de proyectos, o por ejemplo, contra periodistas, que son quienes están documentando y quienes dan la voz de lo que ocurre en esos territorios. Y por eso se vuelven un sujeto en constante riesgo, porque están en la mira, porque son quienes justa pueden ser la resistencia frente a otros intereses y otros proyectos. Y por eso, perdón, y ya con eso cierro esta parte, es que es fundamental un tipo de acompañamiento, porque están constantemente vulnerables, ya sea en el antes, es decir, en el momento en el cual están recibiendo los ataques, las amenazas, durante, mientras están en riesgo de seguridad ellas, sus familias, las personas que están allí, mientras, por ejemplo, en el caso de desplazamientos se están moviendo, o cuando ocurre una desaparición forzada, es qué hacer en esos momentos, o en el después, que es cómo restablecer un proyecto individual, familiar o comunitario, cuando los impactos ya han sido mayúsculos ante situaciones de esta dimensión. Qué importante esto que nos señalas, Jessica. Me parece que es pues eso, muy vigente en nuestros contextos de violencia, y precisamente con esto pasaría con Norma Jiménez, que es artista, muralista, pintora. Hay diferentes, digamos, tipos de intervenciones para acompañar a mujeres víctimas de violencia. En este sentido, ¿dónde está este enfoque psicosocial? Si desde el arte también lo implementan, ¿cuál es la labor que tú estás desempeñando, Norma? Creo que sí, o sea, como lo que estaba apuntando Jessica, sí es otra forma distinta. Creo que para mí es un enfoque mucho más horizontal, y creo que una de las, digamos que uno de los impactos que me parece de los más fuertes de la violencia sociopolítica es el aislar a las personas, es decir, cometer estos actos de horror, y al final que estas personas vivan esto en soledad, y que parezca de verdad que crea un clima de desesperanza. Y creo que justo el tener este enfoque, el mirarlo de forma distinta, también ayuda un montón como en ese sentido a dar esas pistas de cómo se resuelve, cómo se vive y cómo se comparten estas experiencias y cuál es el impacto a nivel social. Entonces, creo que más allá de poder identificar víctimas, que no estoy diciendo que no sea necesario, por supuesto que hay víctimas directas de estos hechos, pero también creo que se forma una comunidad grande. Yo aprendí esto en otro contexto que no tiene que ver con el arte, pero por supuesto ahora con todas estas herramientas y con todo lo que he aprendido, por supuesto también gracias a Luna y al acompañamiento que he recibido, por supuesto que se puede implementar, y el arte también puede ser una de estas herramientas que puede ayudar a subsanar el tejido social que se pretende romper con estos actos. Ustedes realizaron un podcast que se llamó Mujeres Acompañando, Historias de Afrontamiento, y a mí me parece que esta palabra afrontamiento nos ayuda también a explicar precisamente cómo las mujeres
más allá de tener atención directa, personal, individual, que es muy necesario para los diferentes procesos, también tenemos formas de afrontar estas violaciones a los derechos humanos y que muchas veces pueden ser no las mejores, ¿verdad? Pero que nos ayudan a sobrevivir. ¿Nos cuentas un poquito de este podcast que realizaron, Norma? Primero, como quisiera decir que tienes mucha razón en este aspecto, el afrontamiento creo que es una de las claves más importantes en este proyecto, y creo que justo el afrontamiento estas herramientas que nos ayudan a afrontar no necesariamente son negativas o positivas, ¿no? Simplemente en ese momento nos brindan la capacidad de enfrentar como estos actos que son muy complejos de acomodar en la realidad, porque justo tienen esa intención. Yo pienso en este podcast. Yo participé, fue una invitación de Aluna, y quien realizó los podcasts fue Celia Guerrero, una periodista. Creo que la intención es un poco visibilizar cómo algunas mujeres que hemos sido víctimas también de estos hechos, hemos caminado o transitado, digamos, este camino para poder convertirnos también en acompañantes de otros procesos. Entonces creo que la clave esta del afrontamiento es muy importante, porque justo es lo que te decía antes, creo que es una manera muy horizontal de mirar el acompañamiento, es decir, nadie tiene el conocimiento absoluto, por supuesto que existen herramientas, pero también hay unas otras formas de afrontar que son muy naturales y muy, digamos, muy orgánicas de las mujeres, y cómo toman un papel activo en esta lucha, no solo por esclarecer los hechos violentos, sino más bien generar estos caminos con otras mujeres y poder construir estas alianzas. Entonces, creo que esa es una de las claves del podcast. Y seguir tejiendo redes, ¿verdad? Eso es muy importante en nuestros movimientos. Creo que la violencia o las violaciones a derechos humanos, la violencia contra las defensoras y las periodistas busca también dividir, ¿no? Obstaculizar este ejercicio de derechos. Y me parece que es muy importante este enfoque que nos ayuda a mirarnos nuevamente como una colectividad. Y Jessica, estamos celebrando entonces estos 11 años de Aluna. ¿Cuál es el mensaje de Aluna tras estos 11 años de trabajo en México? Pues me parece que el mensaje principal desde Aluna sería: es posible tejer una red social humanizada, es posible ir construyendo desde lo local, desde lo pequeño, estas formas comunitarias, horizontales de acompañarnos, y ese acompañarnos es resistir frente a estos grandes procesos pues que están deshumanizando, que son depredadores, que quieren acallarnos, que quieren, como decía Norma, aislarnos, pero que al final también creo que la esperanza está en la colectividad, la esperanza, y es desde esa horizontalidad, que no es esperar a que venga alguien de fuera o desde arriba a decirnos cuál es el camino que hay que hacer, o la experta, el experto en decirnos cómo vamos a salvarnos y cómo sanar todo este daño social que hemos generado, y que han promovido desde los grandes poderes. Más bien, esa respuesta está en las pequeñas acciones. Y nada más para comentar e invitar a tu auditorio, es que escuchen estos 3 episodios. Es un podcast muy pequeño, solo son 3 episodios. El primero se estrenó el 10 de abril, es Hermanas de Todos, y justamente narra las historias de Olimpia y Sofía son hermanas de un desaparecido forzado y de una víctima de feminicidio. El día de hoy, también en Spotify y en otras plataformas, se está estrenando Desarraigo, donde Nubia de Chihuahua y Patti, periodista, nos están contando sus historias de desplazamiento forzado, pero cómo en este desplazamiento justo ellas desde lo pequeño, desde lo micro, encontraron quienes las acompañaran, y a su vez ellas se han vuelto acompañantes de otras. Y el próximo miércoles estrenamos Esperanza Tangible, que tiene que ver con defensa del territorio, pero también caso de tortura, y bueno, ahí nuestras protagonistas son Lucero en Oaxaca y Norma aquí presente. Entonces estos 3, pues creo que nos dan muchas pistas justo de lo que preguntas. ¿Cómo hacemos? Pues estas historias de 6 mujeres
en estas graves violaciones a derechos humanos nos dejan un camino hacia donde es mirar. Muchas gracias, querida Jessica. Ahí está la invitación para escuchar el podcast Mujeres Acompañando, historias de afrontamiento en esta conmemoración, celebración de los 11 años del trabajo de Aluna. Eso fue todo en este episodio de Análisis Feminista. Las invito a compartirnos sus comentarios en nuestras redes sociales. Recuerden que pueden escuchar el resto de nuestros episodios en Spotify y SoundCloud. Análisis Feminista, donde el debate se transforma en propuestas.